Muy buenos días para todos. Nuevamente un saludo fraternal y cariñoso para todos nuestros hermanos que se unen en esta mañana y también para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Estamos agradecidos nuevamente con Dios por el privilegio, la oportunidad que nos da de estar aquí en esta mañana reunidos en su nombre y con el firme propósito de agradarle, de alabar y exaltar su santo nombre. Quiero pedirle el favor a mi querida esposa que ore por la ofrenda, por favor. Amén. Gracias, Padre del cielo, por tenernos reunidos nuevamente aquí ante tu presencia, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga las ofrendas y que permita que lleguen a las manos adecuadas, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, para que podamos utilizarlas de la mejor manera, Señor. También te pido por los hermanos que aún no tienen un trabajo, Señor, que seas tú, de acuerdo a tu voluntad, Señor, proveyéndole un trabajo, Señor. Te damos por agradecimiento, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Te pedimos que bendiga las ofrendas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Es un privilegio de verdad, hermanos, poder ofrendar, poder aportar para la obra de Dios, para las necesidades de la iglesia. Quiero invitarlos, por favor, vamos a meditar en un pasaje del profeta Isaías en esta mañana. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, que lleva por título Sustituto. Amén. Amén. Bueno, repito, Isaías capítulo 53, del verso 5 al 6. Si ya lo tienen, quienes puedan, por favor, ponerse de pie para dar honra a la palabra. Dice la palabra del Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Quisiera orar antes de comenzar con este sermón, hermanos. Padre misericordioso de la gloria, te alabamos y te exaltamos en esta mañana y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu palabra, Señor. Guíame, Señor, y hazme un instrumento útil, Señor, de edificación para tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea dándonos convicción de tu verdad, Señor. Y llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, como acabamos de leer, estos dos textos son el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, que lleva por título Sustituto. El profeta Isaías profetizó estos acontecimientos aproximadamente unos 750 a 1000 años antes de que ocurrieran. Dentro de los géneros literarios que encontramos en la Biblia, hermanos, está el género profético, y son cientos y cientos de profecías ya cumplidas que hallamos a lo largo de toda la Escritura. La profecía, junto con la ciencia,
junto con la arqueología, la historia y la unidad temática, son 5 pilares que nos dan fiabilidad de la palabra de Dios, que nos dan certeza de que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y que podemos confiar plenamente en lo que está escrito, hermanos. La función de los profetas en general era hablar de parte de Dios, anunciar al pueblo junto con sus gobernantes los mandatos y promesas de esperanza del Señor, y asimismo confrontar a todo el pueblo o al pueblo en general con su pecado y advirtiéndoles sobre el juicio y el castigo de Dios. Esas funciones al día de hoy, hermanos, no han cambiado mucho, solo que siguen siendo las mismas, solo que ya no hay nada que profetizar, porque ya todo está profetizado. Y si alguien aparece con una nueva profecía o con una nueva revelación, simplemente no debemos creerla, porque la Biblia en Apocalipsis dice que el libro se cerró y que ya no nadie puede quitar o añadir absolutamente nada. Ahora, si la revelación o la profecía ya está en la Biblia o la encontramos revelada en la Biblia, pues no es nada nuevo, ni es ninguna nueva revelación. Es lo que ya está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Ahora, si lo que profetizan no se cumple, como le ha pasado a muchos que profetizan hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dando fechas exactas, año exacto, como le ha pasado en muchas ocasiones a Armando Alducina, Elena de Guay, etcétera, muchos profetas que se hacen llamar profetas y profetizan algunas cosas que no se han cumplido. Es decir, si el profeta o aquel que se llame profeta profetiza algo y no se cumple, simplemente debemos tomarlo por falso profeta y no debemos creerles. Y así lo enseña la escritura, hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Volviendo a las funciones del profeta, los profetas, como lo fue el profeta Isaías, proclamaban sin ningún temor la palabra de Dios, el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio, sin ningún temor, aún sabiendo que sus vidas estaban en peligro y aún sabiendo que más adelante, como vemos los testimonios, dieron su vida por anunciar la verdad, por anunciar el Evangelio. Y es precisamente lo que tenemos, lo que vemos con claridad en el texto base, hermanos. Vemos cómo el profeta Isaías confronta al pueblo de Israel con su pecado. Les hace ver que se están apartando, que se están alejando de Dios, que se están apartando del camino del Señor. Como leíamos en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. 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 Estas palabras fueron dichas exclusivamente al pueblo de Israel, hermanos. Pero ¿será que para esta época o para este tiempo nadie se ha descarriado como oveja? ¿Será que nadie está apartado del camino del Señor? ¿Será que no necesitamos ser confrontados con nuestro pecado? ¿O será que no tenemos pecado? ¿O creemos que no tenemos pecado? La Biblia, hermanos, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8.
Así que todos, absolutamente todos, necesitamos ser encaminados. Y estas palabras del profeta Isaías, hermanos, son aplicables a la iglesia y al mundo en general. Quiero resaltar 3 puntos importantes acerca de este tema, hermanos, del tema que habla el profeta Isaías en el texto base. Y el primer punto es, ¿de quién habla el profeta? Y eso es algo importante que debemos conocer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 más exactamente, se narra una historia bastante particular sobre el etíope o el eunuco. Dice que el etíope, el cual estaba sobre todos los tesoros de la reina de Candace, y estaba en su carruaje leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo movió a Felipe para que fuera hasta allá, acudiendo a Felipe y acercándose al carro, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, que hace parte del contexto del pasaje que tenemos del pasaje que tenemos como texto base el día de hoy. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces dice la escritura que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde ese pasaje, desde esa escritura, le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje maravilloso, hermanos, porque hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, o la nación de Israel de ahora, o los judíos, no han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Y es algo bastante preocupante, que es una triste realidad, hermanos. Por eso Felipe le enseña, le muestra al eunuco de quién es que se estaba hablando en el pasaje de Isaías 53, de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, tenemos un pasaje que tiene que ver también con el primer punto, que nos confirma de quién es que se habla. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente, escribe el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, conforme a lo que estaba escrito por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5, que leemos en el texto base, hermanos. Así que queda comprobado bíblicamente que de quien se trata, de quien se está hablando, es de nuestro Señor Jesucristo, de los padecimientos, de cómo iba a morir, cómo iba a padecer Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hermanos. Amén. Amén. Bueno, segundo punto. ¿Merecía Jesús tal castigo? ¿Qué creen? No. ¿Que sí o que no? No. No, Jesús no merecía
porque Jesús es sin pecado. Y vamos a leerlo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. Donde está escrito, para saber de quién se está hablando en este pasaje, pues leemos el verso 21, ver un verso más atrás, donde está escrito, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. 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 La Biblia nos es bastante clara, hermanos, al decirnos que en Cristo no hubo pecado, que no hizo pecado, ni tampoco se halló engaño en su boca. En el libro de Hebreos, poco más atrás, en el capítulo 4, verso 15, nos confirma una vez más la Escritura. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y tenemos los testimonios de cómo fue tentado nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, no como Dios, sino en su humanidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amén. Entonces, a la luz de la Escritura, vemos con bastante claridad que Jesús no merecía sufrir lo que sufrió. Ahora, tercer punto, ¿por qué lo hizo? Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús padeció y sufrió lo que sufrió por nosotros? Por amor. Amén. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, está escrito, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 nos confirma también por qué nuestro Señor Jesucristo hizo lo que hizo. A pesar de que no merecía, porque en Él no hubo pecado ni hubo engaño. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Por eso es que amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación antiguamente era el pago que se daba por el rescate de un esclavo. Recordemos que antiguamente existió la esclavitud. Y esa propiciación de la que habla la Biblia era el pago que se daba por el rescate de un esclavo, que fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos después de haber meditado y analizado este tema? El texto de hoy, hermanos. Primero, que todos somos pecadores y estamos siendo confrontados con nuestro pecado hoy, una vez más, por medio de la palabra de Dios. Segundo, así como el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, su pueblo amado, se descarrió, se desvió una y otra vez del camino, su pueblo actual, la iglesia de Cristo, también se está desviando del camino del Señor, se está alejando
de la voluntad de Dios, hermanos. Y es algo que no podemos negarlo. Porque ahora mismo vemos a muchos hermanos de diferentes congregaciones que se están alejando de la verdad de Dios, siguiendo doctrinas de hombres que no son conforme a la voluntad de Dios, siguiendo mandamientos de hombres y dejan de un lado el mandamiento de Dios por estar siguiendo mandamientos de hombres. Tercero, conclusión a la que llegamos. Necesitamos ser encaminados nuevamente, hermanos. Necesitamos ser guiados. Necesitamos a Cristo para ser librados de la condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Necesitamos a Cristo porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Necesitamos a Cristo porque Él fue quien pagó con su muerte en la cruz por nuestros pecados. Cristo, hermanos, es nuestro sustituto. Fue Él quien ocupó el lugar que cada uno de nosotros debíamos ocupar por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra transgresión. Fue Jesús quien recibió en su cuerpo el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestro pecado. Y con esas conclusiones a las que llegamos, hermanos, a mí no me queda otra cosa que decir. Necesito a Cristo. ¿Y ustedes necesitan a Cristo? Amén. ¿Quieren a Cristo en su vida? ¿Creen que el sacrificio de Cristo quita nuestro pecado? Hoy precisamente, hermanos, conmemoramos, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestro pecado. Y no solo los nuestros, sino los del mundo entero. Y esa, hermanos, es una de las advertencias del apóstol Pablo que nos hace en 1 Corintios capítulo 11, hablando de la institución de la Cena del Señor como mandato de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 11. Hablando el apóstol Pablo sobre la institución de la Cena del Señor, porque la tenemos en la Escritura como mandato, tanto la Santa Cena como el bautismo son mandatos hechos por mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, realizando su ministerio aquí en la tierra. La Santa Cena es la conmemoración que hacemos de el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Conmemoramos, recordamos ese día. Y es algo que debemos hacer en obediencia a Cristo. El pueblo judío realizaba la Pascua con un cordero, pero nosotros, la iglesia de Cristo, ya no lo hacemos así, porque Cristo se ofreció una vez y para siempre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 5 verso 7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cuando Juan el Bautista vio venir a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el pecado de unos pocos,
sino el pecado del mundo entero. De todo aquel que vaya a Cristo, se arrepienta, pida perdón y reciba el perdón que Cristo nos ofrece a toda la humanidad en la cruz del Calvario. La Santa Cena es un rito, como decía anteriormente, en el cual conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en obediencia y también lo hacemos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, usando los mismos elementos, el pan y el vino. Y es importante tener en cuenta las advertencias que el apóstol Pablo nos hace en 1 Corintios capítulo 11. Porque es una invitación. La Santa Cena es la comunión a la que somos llamados por nuestro Señor Jesucristo. La común unión, la koinonía. Por eso es importante que entre nosotros haya comunión, común unión, y que estemos plenamente reconciliados con Dios también. Porque la comunión a la que somos llamados es a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que estemos en paz con Dios. Y que tengamos en cuenta las advertencias del apóstol Pablo, donde nos dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Y el verso 29 nos muestra qué es hacerlo indignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir es entender. Por eso preguntaba yo anteriormente, ¿crees que el sacrificio de Cristo quita nuestro pecado? Creer es entender que la muerte de Cristo en la cruz nos limpia de toda maldad. Que el sacrificio de Cristo nos reconcilia, nos quita el pecado y la maldad que hay en nosotros. Primera de Juan capítulo 1, verso 2 dice: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Y en el verso 2 sigue diciendo: y Él, Jesucristo, el justo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos para que nos autoexaminemos. Porque toda la iglesia de Cristo debiera participar o aceptar esta invitación de la Santa Cena, de la comunión, de la común unión. Pero es importante que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios. Y para eso es necesario confesar nuestro pecado. Para eso es necesario que haya arrepentimiento de parte nuestra, que reconozcamos que hemos fallado, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que reconozcamos cuántas veces le hemos fallado a Dios y que tomemos la decisión de enmendarlo, de corregirlo y de apartarnos de dicho pecado. Mientras
Los invito, hermanos, para que hagamos un autoexamen de conciencia, para que nos dirijamos a Dios y le pidamos con un corazón sincero que nos ayude, que nos muestre en qué estamos fallando. Examíname, oh Dios, dice el salmista, y mira si hay en mí caminos de perversidad. Permitamos que Dios nos ayude y nos examine y pidamos perdón a Dios, hermanos. Tomémonos un minuto y vayamos delante de la presencia de Dios. Quienes hemos recibido el Espíritu Santo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos muestra cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos actuando de la manera incorrecta. Quienes aún no han creído en Cristo, es la conciencia quien les acusa o les defiende. Porque así está escrito en Romanos capítulo 2. Mientras repartimos el pan, yo quiero leerles un pasaje del profeta Isaías también, mientras repartimos el pan y el vino. Isaías capítulo 1, del verso 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Así dice el Señor, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. 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 En este pasaje tenemos esperanza, hermanos. Hay esperanza para el pecador. Por eso Dios nos invita a lavarnos, a limpiarnos, a quitar la maldad
de enfrente de nosotros, hacer lo bueno, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, yo quiero pedirles que nos dispongamos para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos orado, nos hemos puesto en paz con Dios. Cualquiera que haya sido nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que con esa promesa y con esa confianza nos dirigimos a Él y continuamos con este acto, con esta conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por los elementos. Gracias, Padre Santo, por ser propicio a nosotros pecadores. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga los elementos, que bendigas el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entregado en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Que bendigas el vino, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada para el perdón de nuestros pecados. Te pido que nos ayudes a entender, Señor, y a discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Como está escrito en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. 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 Gloria a Dios. Me gustaría que alguno de mis hermanos, si quiere dar gracias por el privilegio que Dios nos da de participar de su mesa, adelante. Gracias, Padre Santo, en esta mañana te damos por la bendición tan grande de participar de la Santa Cena del Señor. Gracias, amado Dios, porque con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo han sido perdonados nuestros pecados y ha sido posible la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, Señor, a caminar, Señor, como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a poner siempre nuestra mirada, Señor, en Jesús, el testimonio que nos ha traído, Señor, que en obediencia, Señor, al Padre, soportó todo hasta el final. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, a permanecer y a santificar y glorificar tu santo nombre, porque el sacrificio ha sido, Señor, grande, Señor, por amor a la humanidad, y somos deudores a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si alguien más quiere dar gracias, adelante. Padre del cielo, te damos gracias, mi Señor, por haber dado tu vida por nosotros, por tener tanto amor como tú tienes, mi Señor. Dios, te rogamos para que seas propicio a nosotros, para que tengamos muy presente ese sacrificio que hiciste por nosotros, para poder contar con tu presencia, mi Dios, para encontrarnos después de que pasemos esta vida contigo y aún eternamente. Ayúdanos a ser conformes a tu voluntad, mi Dios, y tener muy presente ese sacrificio, el amor que tienes para con nosotros, mi Dios, ser conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito Dios de la gloria y de los cielos, Señor, te agradecemos en esta mañana una vez más por permitirnos, Señor, participar de tu mesa, como también te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos has ministrado, Señor, en esta mañana. No hay palabras para agradecer todo el amor que tú nos has expresado, Señor, en la cruz del Calvario. Y 1000 vidas no alcanzarían, Señor, para agradecerte, Señor, por habernos rescatado, Señor, de donde estábamos perdidos. Te agradecemos por habernos reconciliado y por haber perdonado nuestro pecado. Ayúdanos a valorar lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a valorar ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que como cordero fue llevado al matadero y no pronunciaste palabra, no tuviste en cuenta el oprobio, la humillación, el escarnio, y por amor a cada uno de nosotros soportaste y callaste. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por ese amor inmenso hacia todos nosotros. Te agradecemos por la palabra nuevamente y te pedimos que te lleve la gloria y la honra y que nos ayudes a meditar en ella, nos ayudes a reflexionar, nos ayudes a vivirla, aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llévate la gloria y la honra porque solo tú eres merecedor de ella. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo.